Vamos a continuar con este ejercicio que entró en el examen 2 2014. Vamos a ver qué nos dice el enunciado. A la presión normal, los puntos de ebullición del dimetilbenceno y propanona son 284 grados Fahrenheit y 133.16 grados Fahrenheit, respectivamente. ¿A qué temperatura la propanona tendrá la misma presión de vapor que el dimetilbenceno a 200 grados Fahrenheit? Las entalpías de vaporización del dimetilbenceno y la propanona son 347,1 kJ y 9.247 calorías sobre mol, respectivamente. Calcular la presión de vapor de una disolución formada por 2 moles de dimetilbenceno y 2 moles de propanona a 284 grados Fahrenheit. Bien, vamos a plantear primeramente los datos. Nos dice que a la presión normal tenemos dimetilbenceno y propanona. La presión normal será presión igual a una atmósfera, ¿verdad? Porque se refiere a la presión en condiciones normales. Es igual a 760 milímetros de mercurio. Bien, a esta temperatura tenemos la temperatura de ebullición del dimetil, que nos dice que es 284 grados Fahrenheit. Y la temperatura de ebullición de la propanona, que nos dice 133.16 Fahrenheit. Nos dice que a 212 grados Fahrenheit el dimetil va a tener una presión y nos dice que a esta misma presión la propanona va a tener una temperatura diferente y nos pide encontrar la temperatura de la propanona a esa misma presión. Bien. A esto vamos a llamar presión del dimetil y a presión de la propanona, a esta presión. Bien, ambas presiones van a ser 760 milímetros de mercurio y van a tener estas temperaturas diferentes. Vamos a darle nombre a cada una de estas presiones. Bueno, a la presión normal vamos a llamar presión 1 del dimetil y presión 1 de la propanona. A estas temperaturas las llamamos temperatura del dimetil 1 y temperatura de la propanona 1. Lo que queremos encontrar es una temperatura, tenemos una temperatura 2 del dimetil y queremos encontrar una presión 2 del dimetil, que va a ser igual a la presión de la propanona. Y a esta presión vamos a tener una temperatura de la propanona 2. 284 grados Fahrenheit serían 413 Kelvin. 133.16 sería 329.2 Kelvin. 212 grados Fahrenheit sería 373 Kelvin. Bien, ahora para usar la ley de Clapeyron necesitamos también las entalpías que el ejercicio nos da acá en diferentes unidades. Vamos a convertirlas. Entalpía del dimetil nos dice que es 347,1 kilojoule sobre kilogramo. Y la entalpía de la propanona 9.247 calorías sobre mol. Bien, de la misma manera, vamos a convertir unidades. Acá la tenemos la entalpía del dimetil en kilojoule sobre kilogramo. Vamos a convertirla, así vamos a decir que convertimos unidades. Vean, tenemos kilojoule sobre kilogramo. Bueno, al hacer factores de conversión, podemos simplificar los kilogramos y los kilojoule. Bien, vamos a tener esto en joule sobre gramos.
Ahora, ¿cuál será el peso molecular del dimetilbenceno? 106 gramos sobre mol. Bien, entonces decimos que para convertir por cada un mol hay 106 gramos. Y esto nos da 36.792,6 para convertir las calorías en Joule. Podemos usar la constante R que está expresada en Joule y relacionarlo con la constante R en calorías. Por cada 1,987 calorías hay 8,314 Joule. 38.706,09. Ahora debemos calcular la presión 2 del dimetilbenceno, para lo cual usamos la ecuación de Clapeyron. Logaritmo de la presión 2, presión del dimetil 2 sobre presión del dimetil 1, igual a menos delta H del dimetil sobre R, 1 sobre la temperatura del dimetil 2 menos 1 sobre la temperatura del dimetil 1. De esto, la presión del dimetil 2 es igual a presión del dimetil 1 multiplicado por E elevado a la menos delta H del dimetil sobre R, 1 sobre la temperatura del dimetil 2 menos 1 sobre la temperatura del dimetil 1. Ahora reemplazamos datos. Presión de la propanona 2 igual a 240.86 milímetros de mercurio. Con esto encontramos la temperatura de la propanona 2. Para esto usamos la ecuación de Clapeyron nuevamente, esta vez para la propanona. De a esto despejamos la temperatura de la propanona 2. Y esto nos deja con el siguiente resultado. La temperatura de la propanona 2 será 304.45 Kelvin. Y esta es la temperatura que nos pide el inciso A. Para el inciso B vamos a necesitar una de las propiedades coligativas llamada ley de Raoult, que nos dice que la presión del disolvente es igual a fracción molar del disolvente por la presión del disolvente puro, la presión de vapor. Ahora, en un sistema que tenga dos componentes, A y B, vamos a tener que la presión de A es igual a la fracción de A por la presión de vapor de A en estado puro, y la presión de B igual a la fracción de B por la presión de vapor en estado puro de B. Esto se aplica a disoluciones. En este ejemplo consideramos que en una solución tanto A como B se comportan como disolventes, por lo cual tenemos que la presión de A sería en este caso como la presión del disolvente, la fracción de A como la fracción del disolvente y la presión de A en estado puro como la presión de vapor del disolvente puro. Y como mencionaba que B también se comporta como disolvente, va a pasar lo mismo. Entonces, en nuestro sistema tenemos dimetil y propanona. Y con esto la fórmula sería presión del dimetil igual a fracción del dimetil por
la presión de la propanona pura. Lo mismo para la propanona. Fracción de la propanona por la presión de vapor pura de la propanona. Para encontrar estas presiones de vapor, vamos a usar la ley de Clapeyron. Ahora, la presión de la mezcla será igual a la presión total, que es la suma de la presión del dimetil más la presión de la propanona. Ahora, para encontrar las fracciones molares, en la mezcla tenemos el dimetil y la propanona, y esto está en cantidades de 2 mol y 2 mol. Con esto podemos encontrar que la fracción del dimetil es 0,5 y la fracción de la propanona es 0,5. Bien, ahora reemplazamos nuestras presiones del dimetil y las presiones de la propanona en nuestra presión de la mezcla. Y vamos a tener que la presión de la mezcla es igual a fracción del dimetil por presión del dimetil en estado puro más fracción de la propanona y presión de la propanona en estado puro. Cabe recalcar que cuando hablamos de presión de vapor del dimetil en estado puro y la presión de la propanona en estado puro, nos referimos a las presiones que hemos estado manejando hasta ahora con la ley de Clapeyron. Por eso es que podemos calcular las presiones en estado puro de estos compuestos usando la ley de Clausius-Clapeyron. Bien. Ahora, a 413 Kelvin tenemos una presión del dimetil que es, recordemos que a esta temperatura la presión del dimetil es 700, pero no tenemos la presión de la propanona. Y esto es lo que vamos a encontrar con la ley de Clapeyron. Logaritmo de la presión de la propanona en estado puro, que como les digo es igual a cualquier presión de la propanona en condiciones diferentes. Es igual a cualquier presión de la propanona en determinadas condiciones, en este caso 413 Kelvin. Bien, continuamos la fórmula entalpía de la propanona sobre R, 1 sobre la temperatura de la propanona, menos 1 sobre la temperatura que estamos manejando, temperatura de la propanona 2. De esto despejamos la presión de la propanona, que queremos encontrar, que va a ser igual a la presión de la propanona en el estado 2, menos delta H de la propanona sobre R, 1 sobre la temperatura de la propanona menos 1 sobre la temperatura de la propanona 2. Bien, a estos reemplazamos datos. Presión de la propanona va a ser igual a 240.86 por E elevado a la menos 38.706 sobre 8,314 por la diferencia del inverso de las temperaturas. Bien, con esto finalmente encontramos que la presión de la propanona pura es 13.404.6 milímetros de mercurio. Bueno, reemplazamos esto en nuestra fórmula. Presión de la mezcla igual a fracción molar por la presión del dimetil puro más fracción de la propanona por desplazamos las fracción molares y la presión del dimetil a esta temperatura, que es 760, y la fracción de la propanona por la presión encontrada de la propanona. Nos da el resultado 7082.3.